Vivimos en una época donde pensar ya no es obligatorio. ¿Qué pasa cuando dejamos de pensar por nosotros mismos? ¿Qué le ocurre al cerebro de un adolescente cuando pone su aprendizaje en manos de una máquina? Este documental expone una verdad incómoda sobre los estudiantes de preparatoria del Colegio América. La inteligencia artificial está cambiando a los estudiantes más de lo que imaginamos. Ocupan la IA de forma, no como un apoyo, sino como para que la IA haga todo el trabajo. He notado que muchos de mis compañeros, incluyéndome, ya no podemos hacer muchas cosas por nosotros y se los tenemos que pedir a la IA. Me cuesta un poco más como hacer reflexión e introspectiva en las cosas que yo pienso y me dejo más llevar por lo que la inteligencia artificial da y cosas que realmente no son 100% seguras de que sean. Según una encuesta realizada a los estudiantes hace algunas semanas, el 93% utiliza la inteligencia artificial en sus trabajos escolares y más del 80% la considera parte de su vida cotidiana. Pero nuestro enfoque va más allá de cuántos la usan. Nos preguntamos qué es lo que realmente pasa en sus cerebros. La IA no solo responde rápido, también piensa por nosotros, y cuando dejamos de pensar, el cerebro deja de esforzarse. Psicólogos y psiquiatras expertos en el tema advierten que usar la IA para escribir textos, resumir información o resolver tareas reduce la memoria, la comprensión y la capacidad de análisis. Incluso un estudio del MIT mostró una caída del 47% en la actividad cerebral de los estudiantes cuando escribían con ayuda de IA. Si el cerebro no piensa, se debilita, y eso es lo que está pasando. Los profesores lo ven todos los días y empieza a ser preocupante. Yo soy Osvaldo Giles, soy profesor de filosofía en primero, segundo y tercero de secundaria y de historia en segundo y primero de prepa. Tengo experiencia de 23 años dando clases desde el 2003 a la fecha. Soy Aida Martínez Vargas, soy química industrial y tengo una maestría en enseñanza de las ciencias con especialidad en química. Toda mi vida laboral, profesional, la he dedicado a la docencia, trabajando principalmente con estudiantes de preparatoria. Hola, soy Mariana Godínez, soy profesora de preparatoria desde hace 15 años y hace 30 años que soy maestra. He dado clases en todos los niveles y a personas de todas las edades. Y claro que es obvio que los comportamientos son diferentes, ni buenos ni malos, simplemente diferentes, y hay que entender eso como profesor, hay que entender eso, que no es ni malo ni bueno, solo se está en un mundo diferente y por lo tanto hay que estar en ese mundo de forma diferente. Noto una diferencia muy marcada, sobre todo a raíz de la pandemia y también desde el surgimiento de la inteligencia artificial en los alumnos y alumnas a nivel preparatoria. Los adolescentes actualmente también han cambiado en su forma de comportarse. Creo que son un poco más inmaduros que en años anteriores. Esto afecta también el nivel de responsabilidad que asumen en su trabajo académico y en su vida personal. Lo que estoy viendo en estas últimas generaciones es obtener un número sin necesariamente aprender. De obtener tanta información en muy poco tiempo, pues facilita muchísimo la recopilación de esta información. Pero el problema es que no es analizada la información, sino que es copiada y pegada, lo cual está impidiendo que haya un proceso cognitivo de aprendizaje serio. Bueno, para los profesores es fácil detectar cuando un alumno ha utilizado la inteligencia artificial para realizar un trabajo, porque el lenguaje de la inteligencia artificial es muy repetitivo, redundante. Hay una serie de terminología que es la que utiliza constantemente y uno como docente conoce a los alumnos, sobre todo cuando ya han pasado algunos años o meses trabajando con ellos. Uno sabe el alcance de cada uno de los alumnos. Entonces es muy evidente cuando el trabajo que han presentado está hecho con inteligencia artificial, además de que es prácticamente imposible que una persona, por buena que sea académicamente, entregue un trabajo sin errores en la sintaxis, redacción, puntuación, etc. Para entender mejor este fenómeno, realizamos un experimento con los estudiantes del colegio.
Este consistió en 2 ensayos sobre temas controversiales con 2 condiciones. Fase 1 con dispositivos y fase 2 sin dispositivos. Esto fue con el objetivo de analizar su redacción y la manera de transmitir ideas. En la primera fase se permitió el uso de dispositivos y sabíamos lo que iba a pasar. Los textos con IA son fáciles de identificar: voz demasiado formal, ausencia de experiencias personales, estilo repetitivo y frases perfectamente estructuradas. En la segunda fase retiramos todos los dispositivos electrónicos, teléfonos, laptops, relojes inteligentes y tabletas. Las diferencias fueron evidentes. Con IA, textos perfectos pero completamente vacíos. Y sin IA, textos imperfectos pero llenos de autenticidad. Si les pides que hagan un ensayo, no pueden hacer un ensayo de más de 100 palabras por ellos mismos y consideran que decir háganme una cuartilla es mucho, cuando antes pues era lo normal y era una habilidad básica que tenía cualquier estudiante para poder entrar a la universidad. Que ya dependen mucho de la IA y que ya no pueden hacer como un trabajo completo sin usar inteligencia artificial. Pues que realmente la gente ya no se esfuerza mucho para hacer actividades que son muy básicas. Por ejemplo, el simple hecho de pensar o hacer algo por ti mismo, de investigarlo, indagar, etcétera, ya no se hace. La mayoría prefieren utilizar la IA porque es como una herramienta mucho más rápida. Entonces, en vez como de hacer cosas creativas o pensar por nosotros mismos, pues la gente prefiere como utilizar estas herramientas porque es más rápido. Sí he llegado a notar un cambio bastante bajo en su desempeño. La verdad es que hay compañeros que se han vuelto muy dependientes al uso de la inteligencia artificial y no como una herramienta de ayuda extra o como un método de investigación, sino como un uso para que les haga todo lo que ellos tienen que hacer, tanto a nivel académico como personal. Entonces sí es algo preocupante porque te das cuenta de que sus capacidades y habilidades para poder cumplir ciertas actividades o tareas se han reducido. Incluso la misma habilidad de pensar se nota que ya no es algo que ejercen o que practican tan habitualmente como lo haría una persona que no tenga esta herramienta. Todos, o sea, creo que ahorita actualmente es imposible que alguien no la esté utilizando porque ya es súper común. Yo diría que todos, a lo mucho una persona no lo usaría, pero sí todos lo ocupamos. El 99%. O sea, creo que somos como 2 o 3 de la generación los que no usamos IA. O sea, en diferentes cantidades, pero pues todos la usan. Yo digo que todas las 15 personas que hay usan inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un enemigo, pero tampoco es un sustituto de tu pensamiento. ¿Cuál es mi recomendación? La inteligencia artificial no se va a ir, se queda, pero sí es muy importante hacer énfasis en la importancia de la ética. Estoy obteniendo información no siempre verídica, hay que recordar que la inteligencia artificial, toda la información se nutre de diferentes espacios. Entonces, no siempre la información que viene ahí es verídica. Entonces, es importante que el alumno aprenda a discernir, a filtrar la información real de la no real y hacer un análisis de ella. No está mal que la utilice. Lo malo es la manera en cómo la está utilizando. La mente se fortalece cuando la usas y se debilita cuando la dejas de ejercitar.